Bueno, La hoy llevo se toda. suma Sebastián Palacios, que es coordinador de abordaje comunitario de las adolescencias de la Municipalidad de Mercedes. Trabaja acompañando menores de 18 años que están en conflicto con la ley penal juvenil y viene a charlar con nosotros para desarmar prejuicios que circulan sobre este tema. Así que acá lleva Seba con su mate. Bueno, bienvenido, Seba. Bienvenido, Seba, al hostel. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos cómo te sentís? Muy nervioso. ¿Estás Sí, nervioso? el micrófono me pone mal. Bueno, Sí. Seba, vamos a romper el hielo y si querés podés contarnos un poquito qué es esto de ser coordinador de abordaje comunitario. Es una idea media loca, media extraña que se le ocurrió a Gaby Olivella, con quien yo laburo, que es como nuclear todo lo que tiene que ver el laburo con adolescentes de la MUNI en un único espacio. Pero no el adolescente en general, digo, porque también está la coordinación de juventudes, que labura otra compañera, Maca, sino lo que tiene más que ver con el laburo territorial. Quizá los pibes que están un poco más complicados, por decirlo de alguna manera, que necesitan quizá de otro tipo de acompañamiento. Cuando es laburo territorial, ¿te referís puntualmente a qué cosa? A diferentes programas que funcionan en el territorio de toda la ciudad. Ah, en claro, diferentes claro. barrios. Claro. ¿Y de qué Básicamente manera los acompañan ustedes? Hay diferentes formas, hay algunas que son más grupales, con programas en donde los pibes se encuentran en talleres, en actividades, que está más relacionado a lo que es lo preventivo o la parte de promoción, quizá laburar alguna cuestión en base a los derechos de los pibes. Y otra parte que tiene más que ver con lo individual, con el laburo uno a uno, con encontrarse, digo, con ese pibe lo más regularmente posible y tratar de armar con ellos un proyecto de vida piola para ellos y del que sean parte. Quizá ahí, para entenderlo un poco más, cuando hablamos de este tipo de acompañamiento, hablamos de pibes que están en conflicto con la ley penal juvenil o pibes que egresan de hogares, por ejemplo, ok. o que tuvieron algún tipo de medida de abrigo o cuestiones por el estilo. Ahí ya se labura más individualmente. O sea, ellos están ahí, viven en ese espacio, digamos, No o no necesariamente, necesariamente. no, quizás es un pibe que vive con su familia, pero que necesita de algún tipo de acompañamiento, porque entendamos que quizá no tuvo el acompañamiento suficiente durante algún tiempo o sufrió ciertas vulneraciones de sus derechos que hicieron que haya algún tipo de medida en el cual el Estado tenga que resguardar los derechos de ese pibe. Y ahí aparecemos nosotros u otros tantos compañeros, digo, que laburan en acompañar a este pibe, garantizar los derechos de este pibe y tratar de armar algún proyecto de vida. Bueno, ¿y el equipo que ustedes trabajan es grande? Todo lo que es la coordinación son 40 y pico de personas, un es un montón. montón. La inmensa mayoría trabaja más que nada en lo que tiene que ver la prevención y la promoción. Y después Autonomía Joven y el dispositivo de responsabilidad penal, que son estos dos que laburan por ahí con lo más heavy, por decirlo de alguna manera. Son yo y 8 compañeros más. Bueno, un montón igual. Sí, un montón. Sí, también ahí y quizá como para que también la gente supongo que lo entiende, pero viste, nunca hay que dar por entendido nada. Como que también vamos a hablar un poco del estereotipo que se construye, viste, cuando uno se refiere, porque vos decís, che, bueno, estos chicos, ¿quiénes son? ¿Entendés? ¿Qué Claro. chico llega a una instancia donde necesita un tipo de acompañamiento para poder crear un proyecto de vida? A mí se me ocurre siempre que son personas vulnerables, viste, económicamente sobre todo. No tengo mucho conocimiento en el tema. Ahí no sé si la gente, alguno se quiere animar a tirar algo por las dudas. Que no Pero, claro, sin... No se habla de cuerpos. Nada, pero sin... o sí, qué sé yo, la gente piensa lo que quiere, la verdad. Pero uno cuando piensa en el pibe chorro, en el pibe que termina... Claro, uno pone ahí el de gorrita. Claro, eso es muy TN, boludo, pero... Pero sí, pero sí, porque son yo el construcciones ejercicio que hay. pensé, digo, cuando me invitaron me pareció re piola, me parece que está bueno charlarlo, es un espacio en el que yo particularmente no habito y no sé si se da la discusión o se charla sobre este tipo de temas, y desde ese lugar me pareció que estaba bueno venir y me parece que lo interesante es poder desarmar quizá esto. De hecho, más allá que no consumo, me puse a mirar a ver cómo funciona la Te pusimos a laburar, Olvidate. Sí, mal. Tendría que haberlo hecho más igual, pero bueno. Ah, bien. Nada, me armé como una idea de cómo elaborarlo y o cómo poder charlarlo. Y en un principio lo que dije es, bueno, construyámoslo primero nosotros en base a las creencias populares o lo que vemos o lo que escuchamos y demás. Digo, pensemos, ¿cómo es un pibe chorro? Esto que decían, che, de la gorrita.
Eso, la gente que está en el chat puede, mirándonos en vivo, puede comentar en el chat y decir qué es lo que entienden o qué se imaginan, cuál es el imaginario de un pibe chorro. Acá miramos, pero leemos, pero no juzgamos. Así que la idea es que participen. La idea es que salga esperen, todo lo y más. acá ustedes que... Para mí hay algo de la villa, de los barrios carenciados, como que el pibe de la villa es el que sale de ahí para ir a robar. ¿Y qué edad tiene? 15, 13, 17. Hay ese margen de 13 a 17. ¿Cómo te lo imaginás vestido? Con ropa de marca. Pero bueno, ahí por ejemplo decían Adidas. De dudosa etiqueta. Pero, claro, de marca. Claro, no sé, o representa la sea, marca, no importa Sí, si la claro, compró como en que- el mall Sí, o la, sí. o la- No, en porque- una feria. Ropa deportiva, zapatilla de corcho. digo, he visto, más allá de también típico. de lo que me imagino, es como he visto pibes robar delante de mis ojos, entonces también hay como una cuota de Sí, sí, realidad. Sí, problemas con el consumo de drogas, que También. estimo que ya es muy chico, te manejás en un ambiente de que, no sé, yo a esa edad capaz estaba jugando y el pibe está al lado viendo a un loco como fuma pasta base. Entonces Yo creo que- no tengo tanta experiencia. Lari vive en Capital, entonces quizás es más frecuente ver esas situaciones porque vos decís esto de que lo has visto. Yo no tengo tanta experiencia, por suerte. Pero sin embargo, capaz que me imagino a alguien más chico, no 17. Siento como que 17 ellos son más conscientes, están como para quizás algo como, no sé, más formado. Esto de quizás de robar en la calle, siento que son más chiquititos Más a veces. chicos. Sí, o también chicos con problemas con Sí, la como- educación desde que no van al colegio, que van pero no pueden. Seamos más prejuiciosos. Pensemos, Más. che, ¿qué música escucha? ¿Qué música? Pink Floyd. RKT, a la Joaquín y a... No, escucha cumbia villera. No, para mí no sé si... No, para mí un RKT. rock. Viejas locas. Sí, Viejas viejas locas. locas. Bien No sé, prejuiciosa. nunca me puse a pensar que música. Pasa que igual, quizás eso sí, acá, no sé, 10, 15 años. Hoy no sé si escuchan viejas locas. Y bueno, Sí, Mango para mí Blue. sí. No, a ver, ¿qué más? Después, por ejemplo, consumos... Me los imagino como Fuman. muy... Los sí, nenes chiquitos fuman. fuman, boludo. Eso es re- Fuman cigarrillo, Ay, quiero chicos, decir. paren, Fuman paréntesis. vidrio. El otro día me apareció un video de una nena chiquita con el vapor. Un video tipo de TikTok, una No, nena con el no. vapor. Yo dije, bueno, estamos rotos. Pero saliendo de eso, sí, fuman, es cierto, consumo de alcohol, de drogas. Bien. Che, y pensamos entonces que este pibe chorro, que nos fuimos imaginando, ¿cuál es el delito que comete, digo, no? El choreo, más tipo punga. Para mí es punga. medio punga, sí. Medio No, punga. para mí más que O- le importa menos, tipo, te mete un puntazo y chao. Vos No, decís, para los mí no. chiquititos también quizás pueden hacer como esto de treparse por las rejas, ¿viste? Son más habilidosos. El ratero, como Es entro, más te ratero. robo algo del Yo patio. creo que sí, y- pero dependiendo de la zona, en el cordón del conurbano que te encuentre, viene uno que tranquilamente Sí. Sí, igual sí. O sea, Un yo, duro, yo en un corchazo en el pecho y nos vemos, te fuiste. no sé si un corchazo en el pecho, pero yo vi una vez, estaba en la estación de Moreno y un pibe que tenía 14, 15, con una piedra, con una roca. Ah, eso decir le a los reventó autos. la cabeza a uno, Ah, ¿no? Un no. chabón ahí, le agarró No. la mochila y salió corriendo. Un garrón. Porque también existe Pero eso era de muy los chiquito, autos. boludo. O Sí, sea, sí. era un nene, viste, que más allá que de lo que sea, vos decís, ¿qué Bueno, te pasó, sí, amigo, puede para ser que estar en tengan esta? un arma, digamos, ya sea desde una piedra, un... Sí, para mí estaba en un estado en cualquiera, pero en lo que es, yo cada tanto voy para Moreno y que lado, que es bastante más, es Movido. otra realidad que acá, y que ves a los pibes también, o también lo que está dando mucho, viste, que se juntan 30, 40 pibitos y sepas Salen karate, todos juntos. claro, salen todos juntos y... Eso iba a dejan decir en pelotas grupo la calle, también, claro. me lo imagino. ¿no? Pero 30, Sí, 40 para mí es un esa, montón. esa es clave también. Che, y nada, la Ay, última perdón. pregunta. Sí, perdón. Ah, y antes también, yo me imagino como padres, a sus padres me imagino. A ver. Como que no sé, siento que por ahí uno cae en la de creer que tienen padres ausentes, pero creo que pueden estar como en entornos de violencia, pero que a su vez como con una madre que no elige eso para, como que por ahí es consciente de lo que le pasa, de la que está su hijo, pero no elige eso para su hijo, pero Ujú. tampoco sabe cómo tratar ese tema. No sé, cosas que me imagino. Medio como que vamos cerrando ya la columna entonces, pero llegó a todas las conclusiones. Ah. No, pienso, digo, la última pregunta que estaba, o que había pensado, digo, como para empezar a laburarlo un poco más es, che, nosotros ya no lo imaginamos, digo, ¿no? Y sale mucho esto de el más ratero, más punga, pero también esta idea de, che, salen en masa y no sabe qué pasa, che, está puesto y viene y te pega un puntazo.
¿Qué nos asusta realmente de ese pibito o de ese grupo de pibitos? ¿Que nos choree, digo, que nos punguee? ¿O nos asusta más esta idea de que nos peguen puntazo, de que si viene enfierrado, de que si nos tira con un ladrillazo? Entiendo, creo, que viene más por ese lado, digo, ¿no? El Sí. creer que no le importa absolutamente nada y que puede llegar a pasar cualquier cosa. Y la idea de desarmar esta visión que tenemos de los pibitos chorros, más allá de que súper válida tu experiencia o lo que viste, digo, y que Sí, sí, obvio. es que existe, digo, no Sí, voy a decir tranquilamente que no. existe, pero no todos los pibes tienen entre 3 y 17 y están en esa situación, le revientan una piedra a alguien por una Ni mochila. hablar, Claramente, ¿no? ni hablar. Probablemente tampoco sea la mayoría. Son los menos. Son los menos, claro. Traje algunos datos que tienen que ver con la estadística del 2023. Había buscado del año pasado, pero no los encontré. Y que está centrado en lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires. Ok. La provincia de Buenos Aires en su totalidad. Después tenemos, obviamente, realidades muy distintas de la que tenemos nosotros, de la que tiene el que vive en Florencio Varela, en Avellaneda. Casa Piola. Ni hablar el que vive en Puan, no sé, en el interior de la provincia de Buenos Aires, real y concreto. En la provincia de Buenos Aires, en el 2023, había 531 pibes detenidos, ¿sí? En diferentes tipos de alojamientos. Están privados, efectivamente, de su libertad, de los cuales 24 son menores de 16 años. Quedémonos con este dato, porque bien. hay algo importante que después charlamos un poquito más adelante, que tiene que ver con la ley de responsabilidad penal juvenil, y es algo que en realidad cuando me plantearon venir es, che, hay un proyecto de ley que está dando vuelta y es un tema recontra recurrente de discutir a partir de qué edad los pibes son responsables o penalmente responsables de los actos y pueden tener algún tipo de sanción que sea esto, ¿no? La restricción de su libertad. Bueno, 24 son menores de 16. De esos 531 en realidad 10 son pibas, los otros 521 son varones. Mira. Sí. Es verdad eso que nadie nombró mujeres. Todo lo No. que dijimos fueron Son varones. pibes, Sí. son varones. Es verdad. Sí. Siguiente dato es que 209 de esos delitos, o sea que un poco menos de la mitad, son delitos contra las personas. ¿Qué quiere decir esto? Un homicidio de máxima, un intento de homicidio, o lesiones graves, o abuso, cuestiones por el estilo que pueden llevar a una detención o cuestiones por el estilo. El resto no. O sea que más de la mitad de los pibes que están detenidos no están cumpliendo una pena por un delito grave. Quizá hay algo de la reiterancia, quizá más allá de que no corresponda, digo, a veces, se hinchan un poco todas las pelotas de que el mismo pibito te está choreando todos los días. Y dice, bueno, nada. Claro. Y durante el 2023, otro dato importante, solo 69 ingresaron al sistema penal juvenil a cumplir algún tipo de pena, porque el resto ya venía de penas de años anteriores. O sea, ya estaba cumpliendo alguna pena. O sea, de esos 521 ya tenían una pena del año anterior o del anterior o lo que fuese, ¿sí? Y acá un dato referido a Mercedes, que de esos 69, solo 4 pasaron por el sistema penal juvenil con alguna medida de restricción, son de Mercedes, ¿sí? Los otros 65 son obviamente de otras localidades, y el foco fuerte está en lo que tiene que ver el conurbano, o muy probablemente, no tengo las estadísticas, pero seguramente en otras provincias siempre está todo alrededor de las grandes De las ciudades. grandes capitales, claro. Totalmente. Bueno, nada, este es como el mapeo, el dato duro de lo que es el 2023. Iba a traer la placa, pero era aburridísima. Ah, No ok. lo daba. Ahora, lo que tenemos que pensar es en esto de, la mitad, ¿qué nos preocupa a nosotros, no? Esto decíamos, lo que nos preocupa o lo que nos genera algún tipo de temor, no es el choreo, el punga, más allá que nos indigna, que nos molesta, capaz que todos los días te roban el teléfono, así, los querés matar, Sí. obviamente, pero lo que nos asusta, lo que nos genera algún tipo de miedo, es el delito grave, de que, te pasan para el otro lado, La no violencia. les importa nada. Pero si vamos a los datos, no es real. Y es más, no tenemos el dato en cuanto a lo que son las clases sociales de los pibes, pero cuando empezamos a pensar en delitos contra las personas, el dato duro exacto no lo tenemos, pero alrededor del 50% no tiene que ver con pibitos chorros que se pasaron de rosca y le pegaron un puntazo a alguien. Tiene más que ver con una cuestión de
che, una pelea, tiene más que ver con, no sé, que esto de en la pelea se pasa de rosca también no el pibito chorro, sino los 3, 4, 5, 10 que se estaban matando a piñas un sábado a la noche, o un miércoles a la mañana, o en cualquier otro tipo de espacio que no está relacionado a lo que es el robo. El robo, Sí. claro. De hecho, pensemos, no sé, la situación más relevante del último tiempo en cuanto a lo penal juvenil, que después se terminó resolviendo en adultos, pero eran menores, o por lo menos son adolescentes, digo, porque tenían 18 años, es el caso de Fernando Báez Sosa. Ah, justo lo estábamos charlando por la serie que salió, el documental que salió Sí. ahora. Sí. Pero nada, no hablamos del pibito chorro. Digo, y todos esos pibes están... Sí, y aparte era una situación, por lo que estábamos charlando hoy, de gente con poder. Totalmente. Hay una de las escenas en la que habla Burlando, que fue o es el abogado de la familia de Fernando, y él decía, dejaron a 2 pibes libres porque en teoría no tuvieron algo que ver con la Literalmente. golpiza. Y él dice, esto en otro caso, derecho a la cárcel. O sea, acá no sé por qué se los dejó libre, pero en otro caso estos 2 pibes, derecho a la cárcel. Como esa diferencia por Sí, por poder, por clase social, por, no sé. Sí, era al revés, si eran 7 pibes chorros, digamos, que matan a palo a uno y lo No, y matan, aparte van todos están presos. todos presos. Ay, tal cual. Probablemente yo no tengan escuchaba- Están todos la presos. solvencia económica de pagar un abogado que los defiende y todas esas cuestiones que los otros, sí. Escuchaba a uno de los padres que decía, yo a mis hijos, bueno, los trataba como vagos. Y yo le digo, mamá, ¿sabes qué es lo peor? Que este tipo ve a un pibe de algún barrio vulnerable, humilde, lo que sea, y lo trata de vago. Y no solo trata de vago, por ser vago lo trata de chorro, lo trata de Obvio. Sí, todos los todo lo que estereotipos se... que uno se le Y voy a ocurre por decir, la calle. pero como es el hijo, bueno, es un vago. Un vaguito, Sí, claro. pobrecito. Guau, que entre No, 7 no nuestro mataron a palo. No, por favor. Hay un libro muy piola, se llama Rengolleta, es de César González, Rengo yo. que cuenta de César González, lo tienen, el pibito chorro por excelencia, que después es poeta, y ahora no sé si son crónicas o novelas los que escribe, ya escribió un par. Rengolleta es el último, lo escribió hace poco, y cuenta su estadía dentro del sistema penal juvenil. Y más allá de que está buenísimo por otro tipo de cuestiones que tienen que ver con lo que él va viviendo, lo que va sintiendo y demás, hay una parte en la que relata su estadía en el centro de contención en donde estaba, y caen 2 pibitos bien. 2 pibitos que estaban por un intento de homicidio o algo por el estilo, una causa heavy, jodida, nada, y así como pasaron por el sistema penal había una diferenciación enorme en cuanto a cómo se los trataba. Ellos se aprovechan, no lo voy a spoilear, digo, pero está bueno, es un lindo relato, súper fácil Claro. y bastante claro en ese sentido. Estos centros de contención es lo que llamaríamos como la La cárcel. cárcel De los jóvenes. Exacto. Y, perdón, decía así. No, que iba a aclarar esto. Hay 2 tipos de centros. En realidad hay centros cerrados, que es la cárcel tal cual la vemos nosotros, con el muro, con gente que entra, que es requisada y esto, aquello, lo otro, que son los pibes como más peligrosos, en teoría, que están ahí, o que están por causas más jodidas. Y después están los centros de contención, que son los centros en donde están los pibes que fueron haciendo como algún laburo, que ya tienen algún proceso. Y en estos centros de contención lo que hacen es tener ciertas facilidades o tener cierta conexión con el mundo en Pero general. siempre ahí adentro, no es que entran y salen. Ellos salen. Ah, El ok, centro ok. de contención es, no tenemos una escuela dentro del centro de contención, sino que yo voy a la escuela como cualquier otra persona, obviamente en el barrio, que esto, que aquello, que el otro. Acá en Mercedes tenemos un centro de contención que, nada, hasta hace bastante tiempo, creo que hay 10, 12 pibes. Ok. Seba, yo Sí. quiero hablar en breve sobre cómo trabajar con esos chicos y digo, cómo es el laburo ahí dentro para decir, bueno, y para que ese pibe cambie su realidad. Pero antes de eso, Sí. vamos un paso más atrás y me gustaría saber como las causas por las cuales un chico llega ahí. Yo creo que para pensar cómo elaborarlo justamente hay que indagar un poco ahí. Las causas son múltiples. No hay una que digamos, Caen por esto. Claro, es esto, 2 más 2 es 4, se acabó. Hay una que en lo personal creo que es como la más importante, pero la idea es como ir tratando de desarmar eso. Obviamente, la inmensa mayoría de los pibitos chorros viven en un contexto de pobreza o de marginalidad extrema, pensando que vive dentro de una villa.
ahí podemos pensar que este pibe chorro lo que está haciendo es tratar de generarse un recurso económico para tener en el bolsillo, como cualquier otro lo tiene a través de sus padres, no sé, de su contexto familiar. Bueno, este pibe quizás no lo tiene, porque vive dentro de un contexto bastante complejo. Entonces, de alguna manera puede llegar a organizarse a través del delito para tener este ingreso. Otra cuestión y esto se ve de manera regular, no es que se me ocurrió a mí, y hay otros tantos autores, que lo trabajan, que me parece que lo van a explicar mejor que yo seguramente, pero bueno, fui como haciendo un punteo. Otra cuestión es esto que traías vos de la desorganización familiar, la cuestión de que quizás está la mamá, quizás está el papá, quizás está, no sé, la abuela, el tío, o quien fuese. La realidad es que en su mayoría son mujeres quienes están alrededor de los pibes en general, y más de estos pibes en particular, pero esa unidad familiar funciona más o menos, ¿no? Yo, perdón, hago un paréntesis ahí. La cuestión del orden familiar lo traje porque, bueno, te comenté en la charla en la reunión que tuvimos entre semana por esta columna. Leí un libro que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Alarcón. Es una investigación periodística en donde él se mete en una de las villas de acá de Argentina. Él es chileno, creo que es la de San Fernando, una cosa así. Y trata el caso de un pibe que era como el Robin Hood de la villa, que salía a robar y todo lo que robaba lo traía para repartir a la villa. Nivel que llegó a robarse tipo un camión de La Serenísima, entonces trajo leche, yogures para la villa, qué sé yo. Y entre las voces que él decide incluir en ese libro está el de la mamá de él. A este muchacho lo terminan matando, spoiler. Pero bueno, es un caso medio conocido. De hecho, hay una canción de Andrés Calamaro que trata sobre este pibe porque era conocido Calamaro, era amigo de Calamaro. Se llama My Mafia la canción. Y la madre decía como, yo sé lo que hace mi hijo y yo no elijo eso para mi hijo. Y no sé cómo abordar esto con él. Como que yo no es que siente un orgullo o que cree que es lo correcto, ¿viste? Como que también consciente de eso. Así que nada, aprovecho a recomendar ese libro y a hacer como ese paréntesis a por qué también traje eso a colación. Buenísimo. También una cosa que hablábamos antes, esto de, o que se trajo a la mesa un poco antes, la cuestión de la educación, ni siquiera solo entendido como una cuestión escolar, ¿no? Obviamente la escuela es como el espacio más rígido donde los pibes circulan, entonces también es como más fácil que pueda llegar a desertar o tener algún tipo de relación un poco más compleja el pibe para con ese espacio. Después otra situación que también surgió un poco del prejuicio o de eso que veníamos armando como con nuestros prejuicios acerca de este pibe, puede llegar a ser este pibe que consume sustancias de cualquier tipo, ya sea alcohol, ya sea algún tipo de droga, lo que fuese. Después hay otras cuestiones que dan un poco vuelta en el ideario colectivo, quizá un poco más pensado en señoras mayores o señores mayores, que lo ven como que, es un vago. Si Entonces, no labura y le gusta salir a chorear para ganar la vida fácil. Totalmente. O lo hace incluso para divertirse, claro. Porque está ahí al pedo, entonces se entretiene. Ojo, a veces es real, ¿no? A la señora que le rompen todos los días los vidrios con la gomera, sí, están aburridos. Hay casos. Sí, pero hay una cuestión de que ese estereotipo se lo lleva al conjunto, ¿viste? Como, totalmente. Capaz que son menos, hacen más ruido, pero son los menos, ¿no? Y aparte, en esa. Y le ponemos al pibe que está rompiendo vidrios, el mote de misma pibe chorro, claro, y es un montón más. Y hay otra que tiene que ver con la mala junta, ¿no? Eso también es como lo que sale siempre. ¿No? Como se junta con estos otros, que son los malos, este pibe comete delitos o hace cagadas o lo que fuese, por los otros, no por él mismo. Esta es la que a mí más me gusta y creo que de alguna forma es la que engloba todo el resto. De alguna forma se relaciona con todo el resto. ¿Y por qué lo pienso así? Porque la idea es que tenemos que empezar a pensar a ese pibe en una etapa de su vida en el cual la pertenencia a un grupo es sumamente importante. Sí, como cualquier adolescente. Como cualquier adolescente. El tema son los grupos que tenés a disposición para poder pertenecer también. Exacto. Y si ese grupo al cual vos te encontrás en la esquina porque vive cerca de tu casa, y si ese grupo no va a la escuela, ¿por qué vos irías a la escuela? Sí, hay como un efecto contagio ahí de... Sí.
Pero no para responsabilizar a esos otros, digo, no, creo que cada uno... Es como funciona la cabeza del adolescente. O La sea, cabeza de todo en general. Sí, por eso. Funciona un poco Sí. de esa manera. En el adolescente, obviamente, se entiende que está como mucho más presente. Y es un momento en el que formás tu personalidad, tu Exacto. identidad, y ese formarlo tiene que ver por cómo te ven los otros. O sea, uno forma su identidad en base a lo que A la perciben los mirada del otros. otro. Sí. Totalmente. Sí. Entonces, si ese otro no va a la escuela y te mira a vos como el nabo que va a la escuela, vos no vas a querer ir a la escuela porque querés ser parte de. Che, si ese otro tiene un billete en el bolsillo y vos no lo tenés, o te invita a ganarte el billete a través de salir y afanarte un par de teléfonos, probablemente. También no digo que lo hagas porque querés así hacer algún daño, digo, pero, che, necesitas pertenecer, necesitas ser parte de ese grupo que es el que te aloja. Digo, porque incluso pensemos esto, si la desorganización familiar hace que vos te encuentres parando en una esquina para seguir con el prejuicio alrededor de un fogón con un montón de pibes de tu misma edad, bueno, nada, son esos otros los que te van formando de alguna manera, son esos otros los que te van marcando los límites o no. Y incluso empezar a disputar los roles dentro de ese grupo también, ¿no? De pronto, Si quizá... querés venir a sentarte acá, mañana tenemos que salir a hacer alguna cosita. Ni hablar. Y encima, che, yo quiero sentirme... Porque ahí llegamos a pertenecer. Después yo quiero sentirme importante acá. Tengo que tener alguna habilidad. Entonces quizá quiero ser un poco más polenta que vos para demostrarle a ese otro grupo de pibes que puedo, que soy importante, o lo que fuese. Pero bueno, a mí particularmente me gusta más eso, pensando en que este pertenecer a un grupo es esto que decías vos, la formación de la identidad, la búsqueda de ser medianamente autónomo. Digo, también cuando vos llegás a cierta edad es cuando querés manejarte con cierta libertad en todos los aspectos, de que te movés con libertad a tener una moneda para tus gastos, digo, para, no sé, elegir cómo vestirte. Ya tu vieja no te compra la ropa, la elegís vos. Claro. Bueno, Seba, perdón, yo sí. te interrumpo, pero, o sea, digamos, un pibe pasa por una situación de, no importa cuál fuese el motivo de estos que hablaste, no sé, comete un delito. Sí. Ahí la policía entra en cuestión, por ejemplo, y lo acerca a un centro de... No, lo lleva... Lo que dice la ley penal juvenil es que los pibes no pueden pasar por una comisaría. Ok. El protocolo lo que marca es que tiene que pasar por el hospital. A cualquier persona que detienen, lo tienen que llevar al hospital. Y lo hace la policía, digo, como para incluso una cuestión de seguridad propia, de que, che, no le hizo nada a la policía, sino que llegó con, supongamos, algún tipo de lesión, o cuando Claro. lo aprendieron, tenía algún tipo de lesión. Así que pasa por el hospital, y en cualquier caso en general lo llevan a una comisaría. Nosotros con la MUNI y con seguridad de la MUNI y con la policía venimos trabajando hace un tiempito en poder darle cumplimiento a la ley de responsabilidad penal juvenil, que lo que dice es que el pibe no puede ir a la comisaría, el pibe menor de 18, ¿no? No puede ir a la comisaría, al calabozo, con otras tantas personas que están ahí en calidad de detenidos. Sino que tiene que ir a un lugar especial, específico, en donde esté, obviamente, custodiado por la policía, pero bajo el cuidado de alguien del organismo de niñez provincial. Eso, en la realidad, en la inmensa mayoría del territorio bonaerense, no sucede, digo, porque no hay espacios específicos No asignados. está la infraestructura. No está la infraestructura. Hay, si no me equivoco, hay 4 centros de atención y derivación, se llaman. Y hay uno en San Martín, hay uno en Mar del Plata, había uno en San Nicolás, alguno más, no recuerdo. Pero son 4 o 5. Así que no sucede de esa forma. Nosotros en Mercedes en particular arreglamos con seguridad y con la poli que en la comisaría de la mujer y la familia hay un espacio específico para que el pibe esté ahí hasta tanto se determine que tiene que quedar detenido, porque también en el proceso legal el Claro. poli encuentra a un pibe que está cometiendo un delito, así sea infraganti, obviamente lo aprende, pasa por el hospital, lo lleva, pero después es un fiscal y un juez quien quien decide. tiene que decir que detenido o Se no. evalúa. Exacto, sí. Y ahora, llegan ahí a ese centro, ponele que llega el caso que lleguen. Sí. ¿Cuáles son las cuestiones que se trabajan con ese chico? Imagino que va a depender el caso, pero creo también que va a haber como algunas cosas básicas a evaluar y a trabajar con cualquier pibe promedio. Sí, obviamente
generalmente tiene que ver con las cuestiones de salud, no solo pensado en la cuestión del consumo, porque la realidad también es que hay un problema de consumo en general. Obviamente las poblaciones como más vulnerables, en este caso la de los pibes y los pibes que están en conflicto con la ley penal, están atravesadísimas por este tipo de cuestiones, pero de la salud en general, la salud mental también, empezar a pensar, digo, qué interés tiene ese pibe, qué quiere hacer, qué no. La educación es otro de los pilares. Sí, lo que siempre hay o tiene que haber, y eso es totalmente una apreciación mía, la comparto con la inmensa mayoría de los compañeros con los que laburo o con quienes nos cruzamos desde de otros municipios y demás, que tiene que ver con la relación personal que tratás de crear con ese pibe. Porque imaginémonos un pibe que tenía todos estos condimentos que dijimos al principio. ¿De qué lugar le llegas? Entonces lo primero que tenés que hacer es tratar de establecer un vínculo afectivo de alguna manera, que sea sin correrse de lo profesional, ¿no? Obvio. Obviamente, che, yo estoy laburando y tengo este marco. Sí, también tenés que cumplir un objetivo con el pibe y todo. O sea, Obvio, sí. hay una cuestión profesional de por medio, claro. Sí, pero lo humano no puede faltar. Digo, Lo humano ante no todo puede faltar. somos humanos. Totalmente. Sí. Y aparte, che, estábamos pensando esto, no tiene los vínculos familiares o estos vínculos familiares no funcionan de la manera más esperable. Los referentes para este pibe son esos otros pibes que estaban en la esquina. Hay que quizá mostrar algo distinto como sociedad para que ese pibe de alguna forma tenga algún interés en armar un proyecto de vida piola para su vida y para los que estamos alrededor y dentro de un marco de lo que es el contrato social que tenemos todos, que dice, che, robar está bien. Claro. Básico. Pero sí, lo básico va por ese lado. En la cuestión de lo educativo, así como lo más sencillo, y después lo que tenga que ver con la salud, de empezar a ver qué intereses tiene, qué le gusta hacer, qué proyecto de vida quiere armar en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Eso sucede tanto dentro de los centros, ya sean cerrados, o los de contención que son abiertos, o todos los dispositivos que laburan en el territorio con estos pibes. Me imagino que la parte de proyecto de vida es como una pata muy fundamental. Yo, bueno, te contaba que trabajo en una ONG de educación, trabajamos con chicos que están en situaciones muy vulnerables y le damos como becas de estudio, qué sé yo. Y una de las patas fundamentales es el proyecto de vida y ahí como aparece mucho el que el proyecto de vida está muy limitado por lo que conocen, por Sí. su entorno. Y me parece re piola como trabajar desde ese lado, como decirle, che, existe todo este mundo en donde, nada, podés hacer lo que te Algo guste, sí, podés formarte y, no sé, ser lo que quieras. Ujú. Y apostar sobre todo a la educación como lo que te va a llevar a todo eso es la educación, sobre Ahí todo. hicieron una pregunta copada en el Sí. chat que pone: Seba, ¿las familias acompañan en el proceso? Las mamás, todas. Después Para mí no creo que suceda el otro con los varones. es más difícil. Che, y de No paso, es ya tan que estamos patriarcal. hablando del chat, hay mucha gente ahí apoyando y diciendo cosas lindas, Sebas. Que estás Bien. muy comprometido Genio, Seba, con tu para eso es trabajo. gran compañero comprometido con el trabajo de prevención y promoción de derechos. Grande de Seba, los muy pibes. interesante el debate, persona comprometida con la comunidad. Así que bueno, acá También está. para pensar eso, ¿no? El rol de los padres. Como que no hay un pibe no puede ¿De salir los de padres ese estamos lugar. hablando de género? Padres, mapadres. Ah, ok. Mapadres. La traza es una- No, perdón, madres y padres. Como, no, un pibe solo de ahí no puede salir también. Es como, o es difícil. Yo no conozco caso que sin un otro. Digo, Sí. sin un otro. Y obviamente no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero entiendo que el rol por excelencia, los referentes afectivos, son el del padre y el de la madre. Es la mirada, digo, que esto que decíamos de que te construye la mirada de un otro, bueno, un poco la mirada de tu viejo y de tu vieja es lo que te construye Sí. desde que naciste. Digo, Tal cual. ese rol es como clave, fundamental. Que después, digo, podés ir sumando a gente en ese rol de referente de alguna manera y quizá, digo, incorporás un montón de cosas más, pero sí es clave esa mirada. La mayoría de las mamás acompañan, muchas abuelas también pasa esto de que quizá a veces, che, no tengo herramientas, yo sé que no está bueno, pero no sé ni qué hacer. Y también la cuestión de llega un punto en el que decís, che, no quiero más. Quizá la mamá tiene
5.000 millones de cosas más que estar haciendo, digo, hermanos. Sí, por ahí necesita otros hasta familiares. la misma ayuda o más que ese niño, como Totalmente. está en una situación también muy vulnerable Sí, sí. y también necesita contención y ayuda. Seba, sabés que nos está quedando muy poco tiempo, porque acá el tiempo vuela. Bien. Me gustaría cerrar, invitarte, si te gustaría, obviamente, si vos querés, a compartir como alguna vivencia propia que quieras traer a la mesa como para dar un cierre. Dale. Pienso una que no puedo contar demasiado detalle porque se da todo dentro de un marco Está bien, de confidencialidad obvio. que tiene que ver con una mirada nueva. Que todavía, o sea, hay un montón escrito, pero todavía no hay algo, una teoría base en la que vos digas, che, léete esto que entendés y resolvemos todo, que tiene que ver con la idea de la justicia restaurativa. Y cuando hablamos de restauración, hablan no solo de la restauración en cuanto a, supongamos que yo te genero un daño, entonces vos me reponés y no, nada, che, que sea mutuo, ¿está bien? Que lo laburemos juntos, que nos restaure de alguna manera los dos, pensando o partiendo desde la lógica en el que vos llegaste a esta situación en la que me generaste un daño a mí por diferentes dificultades que vos fuiste atravesando en tu vida, y a partir de eso es que, che, esta restauración, digo, ¿no? Y tiene que ver con un caso de Mercedes, de hace varios años, un pibe en particular en el que había cometido un delito grave, bastante grave. Había hecho todo un trabajo en diferentes centros de contención, en principio en un centro cerrado, en el que fue laburando, fue cumpliendo su pena, digo, y laburando algunas de las cuestiones referidas a su vida personal. Después pasó a otro centro, ya un contención abierto, entonces empezó a poder venir en algunas oportunidades a Mercedes, digo, porque estaba en otra localidad. Y cuando llegó el momento, se estaba avanzando en el cumplimiento de la pena, generalmente después hay algún tipo de morigeración en esas penas, y entonces ya termina cumpliendo una pena domiciliaria, un arresto domiciliario, con ciertas pautas de conducta y demás. Pero justo antes de que termine eso, se involucró un poco en el acompañamiento de este pibe una asociación civil que se llama Víctimas por la Paz, y propuso hacer un proceso restaurativo. Empezó a charlar con el pibe como para ver cómo había vivido durante todo ese tiempo y demás, y también con la familia de la víctima, en este caso. Así que lo fueron laburando y demás hasta que llegó en algún momento un encuentro entre el pibe, el papá, la mamá del pibe, y el hijo de una de las víctimas del pibe. Un encuentro... Una locura igual. Crossover. Una locura. Era esto, así chiquitito. Claro. Estaba yo y 3-4 personas más. El pibe, obviamente, cuando arranca el encuentro, empieza a tratar de esbozar algún tipo de pedido de disculpas, a lo cual, obviamente, no llegó. Fueron 30 segundos en el que trataba de lograr algunas palabras, se desmoronó emocionalmente, y el primero que se levanta es este tipo, el hijo de la víctima, se levanta, va, lo abraza, le dice, no me pidas perdón, perdoname vos a mí. No, es choqueante, muy Tremendo. loco. Sí tiene que ver, digo, con un laburo seguramente personal de esta persona, de entender qué es lo que le pasó a ese pibe durante toda su vida. Empatía multiplicado por 10. Sí, sí, tremendo, O sea, boludo. a otro Locura, nivel. ¿me una entendés? locura. Nada, que creo que en realidad lo importante en este sentido, más allá de lo heroico, por decirlo de alguna manera, de lo de este flaco, me parece que es lo que tenemos que repensar un poco como sociedad, digo, ¿no? Cómo nos vinculamos con ese otro. Obviamente, que viene el pibe de chorro con la punta, salí corriendo para el otro lado, digo, no Sí, trate sí, de abrazarlo sí. en ese momento, digo, ¿no? Pero che, Vení, nene. claro, vení que te abrazo. Pero, El mundo no es como vos lo conociste. 32 puntazos se comió. pero tomémonos el tiempo en otro momento, digo, cuando nos Sí. alejamos, cuando estamos tranquilos incluso, digo, porque obviamente en ese momento Sí, estás exaltado. estás exaltado, lo vas a querer matar porque te quiso robar, estás enojado y tenés razón, digo, ¿no? Pero quizá en otro momento hay que repensarlo un poco más pensando esto que, che, está como en debate la ley de reforma penal juvenil para bajar a 13 años la edad de punibilidad, digo, que los pibes a los 13 años puedan ir en cana, digo, es un montón, pero bueno, me parece que es un trabajo que nos tenemos que tomar un poco entre todos y ver de qué lugar podemos sumar ahí un poroto, aunque sea desde
no repetir prejuicios, el de no engancharse quizá con un discurso que lejos está de nuestra realidad. Nosotros mercedinos no la vivimos ni de casualidad como nos la muestran en la tele, pero nada, me parece que puede llegar a ser piola eso. Increíble, Seba. La verdad, una maravilla, muy interesante, dicen por ahí. Gracias por permitirnos reflexionar sobre la misma para rever y cuestionar cómo sumar y qué aportar para la mejor resolución cada uno desde su rol. Esa no vale, esa es mi hermana. Igual tiene un punto. Yo creo Tiene que bots pagos, se va. No, yo creo que como para darle un cierre, además de agradecerte por venir y traer todo esto, que está buenísimo que salen de estas cosas, más allá de lo que uno piense, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Sí, o sí. sea, traerlo a mesa y reflexionar e irse con preguntas a la casa, para mí ya es un montón. Así que gracias por traer todo esto. Lo trataste de una manera muy hermosa también. El chat ahí, más allá de hermanos o no hermanos, bancando. 32 hermanos. Y nada, también Somos 8 hermanos. Bueno, que se suscriban, por favor, todos los hermanos. Sí, suscríbanse, Nos ya mueve que la están. aguja, boludo. Pero también esto de que lo que te comentaba yo en la reunión que tuvimos, más allá de lo que cada uno piense, nadie quiere que un pibe termine en esos lugares. Entonces, como hay que pensar sobre esto, hay que reflexionar y ver desde dónde cada uno de su rol puede aportar. Así que gracias por traer esto aquí. Capo Gracias a total. Un lujo. Bueno, más allá del nerviosismo la pasé. ¿La pasaste bien? Gracias. Qué O sea, bueno. no se va ni un mate, pero bueno. No, no puedo. No, Para está de tirar bien. data. Bueno, así termina la columna.